Bueno, pues llegamos a la sesión 2. Hoy seguiremos trabajando con el bloque 1, los elementos del proceso comunicativo. Hoy hablaremos de los elementos del proceso de la comunicación. Ellos están presentes todos los días. Entonces, cada vez que nosotros nos comunicamos, que recibimos una información, que enviamos un mensaje, se está utilizando estos elementos del proceso de la comunicación. Quien genera el mensaje o lo envía es el emisor. Quien lo recibe es el receptor. Este acto de comunicación tiene otros elementos, por ejemplo, el canal, y el canal va a ser el medio por el que me estoy comunicando, ya sea verbal, que se refiere a lo oral y lo escrito, o no verbal, que tiene que ver con los gestos, las mímicas, los iconos, los colores, el sonido. Eso puede ser no verbal. En cuanto a otro elemento, se refiere al mensaje y es la información que yo estoy enviando, de qué estoy hablando a través de eso que estoy enviando a mi receptor. Otro elemento es el código, y el código se refiere a el idioma o la materia o el conjunto de signos que me pueden ayudar a comunicarme, ¿sí? Y también otro elemento es el contexto, que puede hacer referencia a lo que es el tema, el momento histórico, el lugar, la circunstancia, ¿sí? Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo utilizamos esos elementos del proceso de la comunicación. Por ejemplo, aquí está Luis y Mario. En esta primera parte de la comunicación, Luis le dice, hola, ¿qué haces? Entonces, Luis inicia siendo el emisor. ¿Qué canal utiliza para comunicarse con Mario? Está utilizando el canal oral. ¿Qué mensaje le dice? Hola, ¿qué haces? Un saludo. En este momento que él está iniciando la conversación, Mario es su receptor. ¿Qué código está utilizando? El idioma español. ¿Y en qué contexto? Puede ser el lugar, un parque, el contexto puede ser un momento de juego, ¿sí? Entonces, aquí vemos el ejemplo. Como tú te das cuenta, en el momento que Mario escucha, él le contesta a Luis. Entonces, se invierten los papeles. Mario ahora es emisor y Luis es receptor. ¿Sí? ¿Qué le dice a Luis? Hola, estoy jugando con mi trompo. Entonces, este proceso de la comunicación se está activando cada vez que nosotros hablamos, que leemos un texto, que leemos un libro. Estamos activando estos elementos. Nos están enviando o estamos enviando nosotros información. Y estos serían los elementos del proceso de la comunicación. Hay un elemento más que a veces puede estar presente y se refiere al ruido. Cuando, por ejemplo, nosotros estamos en una clase y de repente hay un sonido externo, como puede ser el sonido de un auto, el sonido del timbre, eso se refiere a los sonidos externos. O puede ser también que, por ejemplo, tú estés hablando con alguien, pero la persona está pensando en otra cosa, no está poniendo atención a lo que tú le estás diciendo. Entonces, eso sería un ruido interno que la persona tiene, ¿verdad? Y pues sería eso, el ruido interno. Lo que tienes que hacer ahora es elaborar la actividad 3. En esta actividad tú tienes que elaborar 3 situaciones diferentes que puedas incluir en esta tabla, ¿sí? Para iniciar, yo te presento un ejemplo. Y este ejemplo dice así: Pedro le dice a Ana en una parada de autobús, yo tomo el de las 4. Entonces, aquí en cada uno de los elementos te ayuda a recordar de qué se trata. Por ejemplo, el emisor es el que envía el mensaje, el receptor el que recibe el mensaje es la información transmitida, el código
es el idioma o sistema de signo, el canal puede ser verbal o no verbal, y el contexto, el lugar, tiempo, circunstancia. Entonces, en esta situación, yo coloqué, ¿verdad?, cada uno de los elementos a los que corresponde ese ejemplo. Dice, Pedro le dice a Ana en una parada de autobús, yo tomo el de las 4. ¿Quién es el emisor? Pedro. ¿Quién es el receptor? Ana. ¿Cuál es el mensaje? Yo tomo el autobús a las 4. ¿Cuál es el código que utilizó Pedro? El español. ¿Cuál es el canal que utilizó? Oral. ¿Cuál es el contexto? ¿En qué lugar están? Están en la parada de autobús, ¿sí? Entonces, tú tienes que elaborar 4 situaciones que vas a redactar en forma de oración y colocar cada elemento en la tabla. Y esa es la actividad número 3. Ahora hablaremos un poco de lo que son las intenciones comunicativas. Todos los días estas intenciones comunicativas están presentes en la vida cotidiana y se refieren al propósito o a la finalidad de una comunicación. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el noticiero, ¿cuál es el propósito del noticiero? Informarnos. Pero si nosotros estamos viendo, por ejemplo, una función del circo, su intención es divertir. Pero si estamos ahora en una clase y a través de esa clase nos están explicando las intenciones comunicativas, su intención es explicar. Si después pasamos a leer un texto, por ejemplo, una fábula, esta fábula va a tener la intención de motivar a la reflexión. Y además, también puede tener la intención de despertar la imaginación, como textos como el cuento, como los textos literarios van a tener esa intención. Entonces, ahora puedes analizar qué intención tiene el video, el texto, lo que tú estás leyendo, y vas a poder identificar esas intenciones comunicativas. ¿Cuál es la intención con la que se generó ese texto? Ahora hablaremos de las funciones de la lengua. Estas igual las utilizamos en la vida cotidiana. Cuando, por ejemplo, tú estás triste o estás alegre, estás utilizando la función expresiva o emotiva y esta precisamente nos ayuda a expresar los sentimientos y emociones. Cada vez que tú dices estoy feliz, estoy triste, estoy estresado, estás utilizando la función emotiva. En cuanto a la función apelativa, se refiere a aquella que va a buscar dirigir la atención de los receptores, ¿sí? Se utiliza cuando nos dan órdenes. Limpia tu cuarto, pórtate bien, haz tu tarea, métete a bañar. La publicidad lo utiliza también, por ejemplo, cuando dice toma Coca-Cola, prueba este producto. Ahí está utilizando la función apelativa. Y la función referencial se utiliza cuando, en este caso, se da información. Cuando alguien te pregunta tu edad, tu teléfono, dónde vives, y tú le das esa información, estás utilizando la función referencial del lenguaje. Muchos de los textos que nosotros utilizamos en la escuela y que explican temas emplean esta función referencial de la lengua. También a través de la lengua podemos utilizar la función fática que se utiliza para iniciar, interrumpir o prolongar la comunicación. Por ejemplo, cuando tú te encuentras a alguien y tienes una duda de cómo llegar a un lugar y de repente le dices, oye, disculpa, ¿me puedes explicar cómo llegar a tal calle? Ahí estás iniciando una comunicación. Cuando le dices a alguien, hola, buenos días, ¿cómo estás? Estás utilizando la función fática del lenguaje. También cuando le dices, nos vemos, hasta luego, bye. Al terminar esa comunicación, estás utilizando la función fática. En cuanto a la función metalingüística, se refiere a aquella que nos va a servir para cuando una persona no sabe el significado de una palabra
Y entonces tú preguntas, oye, ¿sabes qué significa isofacto? Y la persona te dice, sí, eso significa rápido. Entonces, cada vez que tú preguntas el significado de una palabra, estás utilizando la función metalingüística cuando esta persona te explica qué significa esa palabra. Además, la función metalingüística se utiliza en los libros de gramática cuando nos menciona cómo utilizar, en este caso, los signos de puntuación, cómo ellos van a influir en el mensaje, en lo que está diciendo. La función metalingüística es la que nos va a decir cómo utilizar la redacción, las comas, toda esta parte, y también nos ayuda a dar el significado de las palabras. Y para finalizar está la función poética de la lengua. Y esta función es la que busca embellecer el lenguaje, expresar las cosas de una manera bella, y generalmente lo podemos encontrar en lo que son los textos literarios, en los poemas, en las canciones y en algunos otros textos donde no se utiliza el lenguaje de manera objetiva. Lo objetivo sería lo que encontramos en la función referencial, lo real, como decir tus ojos son cafés, eso sería referencial. Pero poético es cuando utilizamos un lenguaje más bello subjetivo. En lugar de decir que tiene los ojos cafés, dicen sus ojos como dos luceros, muy bellos como estrellas. Entonces ahí ya estoy utilizando lo subjetivo y lo poético, ¿sí? Entonces hasta aquí concluimos con lo que son las funciones de la lengua. Aquí veremos algunos ejemplos. Función emotiva, recuerda, nos ayuda a expresar sentimientos, emociones como soy feliz. La función apelativa, cuando nos dan órdenes o esperan que el receptor ejecute una acción. Por ejemplo, aquí dice, deme un boleto para Encarnación, por favor. Me invitas tu helado, ¿sí? La función referencial me va a servir para dar información. En el caso puede ser información personal o información de alguna materia, entre otras cosas. Entonces, aquí, por ejemplo, una chica que se llama Michelle nos está dando información de dónde vive, cuándo es su cumpleaños, que ella es estudiante, cómo es su escuela, qué hace el fin de semana y qué hace con su familia. Entonces, a través de toda esa información, ella está empleando la función referencial del lenguaje. Nos está dando información sobre ella, sobre su escuela, sobre su familia. Además, encontramos también la función fática. La función fática, recuerda, es la que sirve para iniciar, interrumpir o prolongar la comunicación, o también nos sirve para probar, en este caso, si el canal está funcionando. Por ejemplo, aquí está iniciando la comunicación y dice, hola, ¿cómo te llamas? Y acá está probando que funcione el canal. Probando, probando. ¿Me escucha? Buenos días. ¿Sí? Bueno, aquí en el siguiente ejemplo está la función metalingüística. Yo no sé si tú sabes qué significa México, pero México significa el lugar que está en el ombligo de la luna. Entonces, esta función de la lengua nos sirve para dar el significado de las palabras, ¿sí? Y la función poética es aquella que nos ayuda a expresarnos de una manera bella o subjetiva. Por ejemplo, esta frase dice, para ser un ángel no hay que tener alas, ni ser invisible, solo hay que ser especial en la vida de otra persona, así como tú lo eres en la mía. Y aquí encontramos igual un poema escrito, ¿verdad?, hacia lo que es una gatita, y vemos que incluso emplea lo que es el caligrama, porque a través de este poema se ve reflejado la imagen de la gatita. Y entonces ahí está empleada la función poética en las palabras,
decirlo de una manera bella, ¿ok? Bueno, hasta aquí están los ejemplos de lo que son las funciones de la lengua. ¿Cuál es la siguiente actividad? En la actividad 4 tienes que elaborar una infografía de las funciones de la lengua y esta infografía debe de conceptualizar lo que son estas funciones. Allí lo vas a elaborar en el documento que te voy a compartir y esa es la actividad número 4. Para la actividad número 5 tienes que leer lo que es la situación didáctica. Y a través de esta situación didáctica te dice que tienes que elaborar un pequeño video. Y ese video debe durar máximo 3 minutos. ¿Sí? Entonces, esta situación comunicativa dice, la inteligencia emocional es una de las habilidades de vida que deberían enseñarse en todo sistema educativo. Goleman señala que este es un concepto de amplia significación que incluye la habilidad de motivarse y persistir frente a las frustraciones, controlar impulsos y demorar gratificaciones, regular los estados de humor, evitar que las desgracias obstaculicen la habilidad de pensar y desarrollar empatía y esperanza. Actualmente los adolescentes no suelen mostrar sus emociones en público. Por eso el Centro Psicopedagógico del Colegio de Bachilleres de Tabasco ha organizado un concurso en donde los alumnos puedan hablar de sus sentimientos y emociones en esta nueva etapa en el nivel medio superior, creando así un medio para que puedan expresarse. Para lograr este objetivo es necesario que los jóvenes creen cápsulas informativas y las compartan en las redes sociales oficiales de su plantel. Preguntas. ¿Te has preguntado cómo sería tu vida si no pudieras comunicarte? ¿Por qué es importante transmitir nuestras emociones? ¿De qué forma lo haces? ¿A quién o quiénes acudes para transmitir tus emociones? ¿Cuáles consideras que son los elementos del proceso comunicativo que debes tomar en cuenta para que tu comunicación sea efectiva? ¿Qué funciones de la lengua debes emplear para desarrollar una cápsula informativa? ¿Qué mensaje te gustaría transmitir en tu cápsula informativa para posibilitar la habilidad de pensar, desarrollar empatía y esperanza en los jóvenes? Recuerda que a lo largo de este semestre, en cada bloque te vamos a ir dando una situación didáctica. En este caso te está situando para que tú de acuerdo a esta situación puedas resolverlo. ¿Cómo lo vas a resolver? A través de una cápsula informativa donde tú vas a invitar a otros jóvenes a que expresen sus sentimientos y emociones. A través de esta cápsula vas a mencionar por qué es tan importante que nosotros nos expresemos y demos a conocer esas emociones. Entonces, aquí en lo que es igual tu guía del estudiante vas a encontrar las instrucciones de cómo elaborar esa cápsula. Y entonces tienes que elaborar un mensaje breve de máximo 3 minutos donde tú vas a hablar de lo importante que es que los jóvenes expresen sus emociones. Y esto va a ser tu proyecto de cápsula informativa, ¿sí? Para este trabajo se va a evaluar lo siguiente. Allí en tu guía del estudiante está la lista de cotejo de lo que se va a evaluar. Y pues el punto número 1 es que el mensaje refleje la habilidad para motivar a tus compañeros y a los jóvenes a que expresen esas emociones de manera positiva, ¿sí? Que en este caso podamos expresarnos y desarrollar la empatía. El punto número 2 es que tomes en cuenta el receptor al momento de desarrollar el mensaje. ¿Qué quiere decir esto?
que vas a tomar en cuenta las características de tus compañeros, sus gustos, para que tú lo tomes en cuenta y elabores ese trabajo de cápsula informativa. Un lenguaje que tenga que ver con los receptores, y ese es el punto número 3. El lenguaje adecuado al contexto. También en el punto número 4 se va a evaluar que el audio no tenga ruidos ni interrupciones y también que sea un mensaje claro en la pronunciación de las palabras y que se entregue en tiempo y forma. Eso es lo que se va a evaluar para tu proyecto. Y entonces estas son las actividades que tienes que realizar que corresponden a esta segunda sesión de clases.